Hoy en Virtus conocerás la vida de San Adrián de Cesarea, un ejemplo de fe, humildad y amor a Dios. Descubre su historia y el mensaje espiritual que aún inspira a millones. En los albores del siglo IV, bajo el implacable yugo del emperador Diocleciano, el Imperio Romano se alzaba con una magnificencia cruel. En la vibrante Cesarea de Capadocia, un joven tribuno militar llamado Adrián gozaba de la estima imperial. Su porte era marcial, su intelecto agudo, y su posición le auguraba un futuro de honor y poder. Entrenado en las artes de la guerra y la administración, Adrián vivía una vida de privilegio, inmerso en la pompa y el boato paganos. Sin embargo, una sombra se cernía sobre el esplendor romano: la creciente persecución de los cristianos. Sus edictos resonaban en cada rincón del imperio, condenando la fe en Cristo como una afrenta a los dioses ancestrales y al orden establecido. Adrián, aunque un fiel servidor del César, comenzaba a percibir un eco discordante en el fervor de la represión. ¿Podría la verdad ser tan frágil como para requerir tanta sangre y tormento? La respuesta a la incipiente duda de Adrián no tardaría en manifestarse con una claridad desgarradora. En el anfiteatro de Cesarea, donde el fragor del circo solía ahogar cualquier pensamiento, Adrián fue testigo de una escena que perforaría su alma como una lanza divina. Un grupo de cristianos, hombres y mujeres de todas las edades, fueron presentados ante el tribunal. Las acusaciones eran las de siempre: negar a los dioses, rechazar al emperador como deidad. Lo que Adrián vio a continuación no fue la desesperación que esperaba de los condenados, sino una serenidad asombrosa, una fortaleza inquebrantable. Mientras eran sometidos a tormentos inimaginables, sus ojos no expresaban dolor, sino una esperanza sobrenatural. Sus labios no proferían gritos, sino alabanzas a un Dios invisible. Cada látigo, cada garra de hierro, parecía forjar en ellos un espíritu aún más férreo. Adrián, petrificado, sentía que su mundo de certezas se desmoronaba. La valentía de esos locos por Cristo era algo que jamás había presenciado, una fuerza que superaba con creces la disciplina militar y la lealtad terrenal. ¿Qué secreto albergaba una fe capaz de transfigurar el martirio en triunfo? Esa noche, el sueño eludió a Adrián. Las imágenes de los mártires, sus rostros transfigurados por la gracia divina en medio del sufrimiento, se grabaron a fuego en su mente. Comprendió que el poder de esos cristianos no residía en su fuerza física, sino en una convicción que trascendía la vida misma. Un torbellino de emociones y revelaciones lo invadió. A la mañana siguiente, con una determinación inquebrantable que sorprendió incluso a su propia alma, Adrián se dirigió al pretorio. Allí, ante el asombro de sus compañeros y el furor del procurador, el joven tribuno, con la voz firme y el corazón ardiendo, declaró su fe en Jesucristo. «Soy cristiano», resonaron sus palabras, sellando su destino. La incredulidad se transformó rápidamente en ira. Un tribuno romano, un pilar del imperio, renegando de los dioses y abrazando la superstición de los esclavos. Su confesión fue un desafío directo a la autoridad imperial, una afrenta que no podía quedar impune. Adrián, el respetado soldado, fue despojado de sus insignias, encadenado y arrastrado a las mazmorras, donde el eco de su declaración aún vibraba en el aire. Sabía que cada palabra había sido un paso firme hacia el abismo, pero por primera vez en su vida se sentía verdaderamente libre. ¿Podría su cuerpo soportar lo que su espíritu ya había abrazado con tanta vehemencia? Las puertas del calabozo se cerraron con un estruendo metálico, y Adrián, el tribuno, se convirtió en Adrián, el prisionero de Cristo. Las pruebas no tardaron en llegar, brutales y sistemáticas, diseñadas para quebrar no solo el cuerpo, sino el espíritu. Fue sometido a horribles torturas. Los azotes rasgaron su carne, las tenazas desgarraron sus miembros, y el fuego purificó su fe con dolor. Pero en cada instante de tormento, Adrián se aferraba a la visión de aquellos mártires que lo habían inspirado. Recordaba sus rostros serenos y sus alabanzas silenciosas. Una fuerza interior, que sabía no era suya, lo sostenía.
Sus verdugos, acostumbrados a escuchar lamentos y súplicas, se encontraron con un silencio estoico, ocasionalmente roto por una oración apenas audible. Se asombraban de cómo un hombre joven podía soportar tanto sin ceder. La furia del procurador crecía con cada muestra de su resiliencia. No entendían la fuente de su inquebrantable paz. Mientras su cuerpo sangraba y su piel se consumía, Adrián sentía cómo su alma se elevaba, más ligera y más cerca del cielo. Era un duelo entre la crueldad del hombre y la gracia divina, y en cada embate, la gracia demostraba ser más poderosa. Pero, ¿quién podría darle consuelo en aquella desolación? ¿Quién podría ser su faro en la noche oscura de su prisión? La noticia de la conversión y prisión de Adrián no tardó en llegar a oídos de su esposa Natalia. Era una mujer de noble linaje y una belleza que eclipsaba la de las estrellas. Pero más aún, era una cristiana secreta, cuya fe había permanecido oculta bajo el velo del temor. La primera punzada fue de terror y angustia. ¿Cómo podría su amado esposo, su protector, enfrentar tal destino? Sin embargo, a medida que el impacto inicial disminuía, un fuego divino comenzó a arder en su propio corazón. La valentía de Adrián, su declaración pública de fe, sirvió como un espejo que reflejaba la fe que ella misma había guardado en secreto. Natalia sintió una llamada irresistible a compartir el destino de su esposo. Lejos de abandonarlo, se convirtió en su más ferviente apoyo. Con audacia y a menudo disfrazada, lograba acceder a la prisión llevando consuelo, comida y, lo más importante, palabras de aliento inspiradas por el Espíritu Santo. Sus visitas eran faros de luz en la oscuridad del calabozo, recordándole a Adrián la esperanza de la resurrección y la gloria eterna. En esos encuentros furtivos, sus lazos matrimoniales se transfiguraron en una unión espiritual de una profundidad inimaginable. Natalia no solo consolaba a Adrián, sino que a través de él fortalecía su propia resolución. Pero, ¿hasta dónde llegaría su devoción y qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para honrar el camino de su amado? La presencia constante de Natalia en la prisión, su audacia y su inquebrantable espíritu no solo sostenían a Adrián, sino que también comenzaron a inspirar a otros prisioneros. Ella no se limitaba a llevar sustento físico, sino que ofrecía el pan de la palabra y la esperanza, susurrando oraciones y promesas celestiales. Los guardias, algunos conmovidos, otros sobornados, permitían estas visitas que eran el único bálsamo para el cuerpo y el alma de Adrián. El procurador, frustrado por la tenacidad de Adrián y la creciente audacia de su esposa, decidió poner fin a su obstinada resistencia. La sentencia final fue pronunciada. Los miembros de Adrián serían machacados con un martillo sobre un yunque, una muerte lenta y agonizante para quebrar su espíritu. Al escuchar la sentencia, Natalia, lejos de huir, se llenó de un dolor sublime y una santa determinación. En un acto de amor inaudito, pidió permiso para asistir a su esposo hasta el final. Se arrodilló a su lado, susurrándole palabras de consuelo y animándolo a no flaquear. El propio Adrián, con el rostro iluminado, le aseguró que estaba listo para el encuentro con Cristo. En un gesto de amor y compasión inimaginables, Natalia incluso ayudó a los verdugos a colocar los miembros de su esposo para que su muerte fuera, si no menos dolorosa, al menos más rápida, una ofrenda final de amor para evitar una agonía aún más prolongada. El alma de Adrián estaba a punto de emprender su vuelo, pero ¿qué destino aguardaba a la noble Natalia, que había dado prueba de una fe tan grande? El martirio de San Adrián de Cesarea fue un testimonio de fe que resonó en los cielos y en los corazones de los creyentes. Con cada golpe de martillo, mientras sus huesos se quebraban, su espíritu se elevaba, puro y victorioso. Sus últimas palabras fueron una oración, un susurro de gratitud a su Señor. Finalmente, su alma, libre de su cuerpo martirizado, ascendió a la gloria eterna. Natalia, con el corazón roto pero el espíritu exultante, presenció el sublime sacrificio de su esposo. En un acto de devoción y reverencia, intentó recoger sus reliquias, pero los guardias romanos, temiendo que se convirtieran en objetos de veneración, se dispusieron a quemarlas. Con un ingenio y una fe inquebrantables, Natalia logró rescatar una de las manos de Adrián, el último vestigio de su amado.
Escapó de Cesarea y viajó hasta Bizancio, llevando consigo la preciosa reliquia y el legado de su esposo. Allí, en un lugar seguro, honró su memoria y continuó su testimonio cristiano, convirtiéndose ella misma en un faro de fe. La historia de San Adrián, fortalecido por el amor de Natalia, perduró a través de los siglos, un himno a la valentía de la fe en tiempos de persecución. Su nombre, Adrián de Cesarea, se convirtió en sinónimo de fortaleza y sacrificio, un santo que eligió el camino de la cruz antes que el del imperio, inspirando a incontables almas a seguir los pasos del Maestro, recordándonos que el verdadero poder reside no en la espada, sino en la inquebrantable devoción a Dios. Cada día un nuevo santo, un nuevo ejemplo de amor y esperanza. No te lo pierdas.